¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar invitando a nuestros amigos a mandar sus preguntas, o sea, que sean, por favor, sobre la divina voluntad. No es conveniente el desviarnos y preguntar como situaciones específicas de vida. O sea, porque luego se pregunta, por ejemplo, ¿qué debo hacer en divina voluntad para solucionar esto o vivir esto? Y yo creo que eso nos distorsiona todavía más. Entonces, que sean referidas a la divina voluntad y en esa forma va a ir aclarándose todo lo demás. Sí, así que bueno, pues adelante. Dice, ¿cómo podemos conocernos y conocer a Dios? Bueno, son dos preguntas que yo diría que es una misma, ¿no? O sea, en donde en la actualidad se habla mucho de llegar al conocimiento de uno mismo. Y se habla de antropología, se habla de psicología, de metafísica, de mil cosas más. Pero que en realidad no nos van a dar ningún conocimiento de nosotros. ¿Por qué? Porque prácticamente para nosotros es imposible profundizar hasta el verdadero yo. A ver si me sé explicar. Cuando nos dicen, bueno, ¿quién eres? Entonces, ¿qué contestamos? Lo primero, el nombre. Lo segundo, si es que queremos seguir contestando, pues contestamos qué somos, si estudiamos, si no estudiamos, si tenemos algún oficio, alguna profesión, si somos casados, si somos solteros, en fin, describimos nuestra vida. Pero ese no es el yo. Eso es lo que el yo observa en nosotros. Pero el yo no es. Llegar a ese conocimiento del yo interior, de ese observador, definitivamente no es sencillo. Y generalmente nos vamos a equivocar. Porque va a estar mezclado con toda una serie de, ¿cómo diríamos?, autocomplacencia, de cosas personales. Si yo quiero conocer a Dios, pues menos todavía. O sea, definitivamente no lo voy a conocer desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo hacer para esto? Bueno, conocer a Dios. A conocer a Dios solamente podemos hacerlo a través de revelación de Él. No hay otra forma. Puedo pensar, puedo meditar, puedo hacer mil conjeturas, pero todas estarán sujetas a equivocación. Entonces, en la revelación pública, en las revelaciones privadas reales, es en donde vamos a ir descubriendo a este Dios. Y ahora en la revelación que nos hace a través de la divina voluntad, pues nos va describiendo exactamente quién es, qué desea, cómo hace, qué cosas hace. Pero hay algo muy, muy específico que nos dice Jesús. Cuando quieras reconocerte, ven a reconocerte en mí, porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. Todo lo que el mundo, todo lo que las ciencias tratan de entrar en nosotros para conocernos, es una introspección y eso nos vamos a equivocar. Entonces, ¿dónde nos vamos a reconocer? En Jesús. Bueno, ¿y qué necesitamos? Conocer a Jesús. ¿Y qué necesitamos para conocer a Jesús? Conocimiento de Él. ¿En dónde lo podemos obtener? Como punto de entrada, el Evangelio. O sea, creo que es la puerta para empezar a conocer a Jesús. Después la carta de los apóstoles, todos aquellos que convivieron con Él y que a través de esos 3 años que estuvieron con Él
y fueron poco a poco meditando, profundizando lo que él era, lo que él decía. Hay un apóstol y un agregado cultural. El apóstol es San Juan y el agregado cultural es San Pablo. Y digo agregado cultural porque él no conoció a Jesús. Sin embargo, recibe una revelación privada. Ojo con esto. Porque a veces se menosprecian las revelaciones privadas. Y nuestra iglesia está basada en revelaciones privadas. Cosa curiosa. Entonces, los escritos más profundos que más luz nos dan son los de San Juan y los de San Pablo. Bueno, y ahora, o sea, a través de las meditaciones de la iglesia, de las revelaciones que Jesús nos ha ido dando a través de estos 2000 años, como que vamos profundizando cada vez más. Pero repito, en estas revelaciones del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, o sea, del libro del cielo, es en donde penetramos totalmente en él y donde lo vemos tal cual es. Por lo tanto, ahora me voy a reconocer en él y voy a saber exactamente lo que yo soy. Y si esto tenemos duda, bueno, pues simplemente vamos a San Juan. San Juan en su primera carta dice que ya somos hijos de Dios. Eso es lo que pensamos todos. Eso es lo que la iglesia nos propone, llegar a ser hijos de Dios. Pero San Juan desde hace 2000 años nos deja lo siguiente. Nos dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos. Eso quiere decir que el ser hijos de Dios no lo es todo. No sé si está equivocado. No, sí es. Entonces, el ser hijo de Dios no lo es todo. Y continúa San Juan y dice, pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se revele, o sea, se muestre, sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. Por lo tanto, la psicología, la antropología, la filosofía, todos estos estudios son total y absoluta pérdida de tiempo. Y a lo único que nos van a llevar es a un desconocimiento total de lo que soy, de lo que debo ser. Y me va a enfrascar cada día más en esta tremenda mentira que es mi realidad actual, que no es la real. Así que, ¿cómo me puedo conocer? Conociendo a Jesús. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? A través de la lectura, vuelvo a repetir, Evangelio, cartas de los apóstoles, lo que la iglesia ha ido meditando y revelaciones privadas. Ese es el punto. Ahora, conociendo a Jesús, conozco a Dios. Así que creo que ese es el camino para llegar a contestar esto. Y también serviría ver la creación, ¿no? Que es la expresión de Dios. La expresión de Dios, exactamente. Bueno, yo opino. No, está bien. O sea, porque nos dicen, y esto nos lo dice San Pablo y también en el Antiguo Testamento, que en cada cosa creada están atributos de Dios, y los atributos son cosas que le pertenecen a Él y que lo conforman. Por lo tanto, conociendo determinados, muchos, pocos atributos, empezamos a tener una imagen de Él. A través de la redención empezamos a entender el amor, el sufrimiento, esa dedicación de Dios por sus obras. Así que en todo lo que es revelación, sea pública, sea privada, y la revelación pública no son nada más las palabras, sino sobre todo las acciones. Que se entienda, me enseña más una acción de Jesús que el mismo Evangelio. Muchos no saben del fiat porque sus deseos y pensamientos son tener lo mundano.
Al no darse cuenta, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con ellos? Bueno, el no conocer todo lo que la divina voluntad nos da como elementos, lo único que pasa es que no podremos acceder a este nivel de santidad. Pero en el momento de la muerte vamos a reflexionar un poco. Todo el mundo piensa que el momento de la muerte es el momento que nos vamos a enfrentar a un juicio que nos va a hacer Jesús. O sea, es un encuentro con Jesús. Y aparentemente es un encuentro en que se nos va a juzgar y nos van a decir, bueno, a ver, trae tus cosas buenas. Y llega Alejandro con un costalito chiquito y dice, aquí está. Y luego le dicen, a ver, trae tus cosas malas. Y llega así con... Entonces lo ponen en una balanza y las cosas malas resultaron más pesadas, más abundantes. Y le van a decir, ni modo, Alejandro. Con todo y tu participación en los programas de verdades divinas, estás condenado. Esto es un tremendo error. Igual que si Alejandra llega con sus cosas malas, una sí, y sus cosas buenas. Conste que ya te puse eso. Gracias. Y entonces queda salvada. Y el que juzga, y el que decide, y el que sentencia es Dios. Total y absoluta equivocación. Ciertamente nuestra vida nos ayuda muchísimo, nuestras obras nos ayudan muchísimo para que en el momento que lleguemos a ese encuentro con Jesús, pues tengamos más elementos para poder decidir qué es lo que queremos. Y conste que lo dije, qué es lo que queremos, no es qué es lo que Él desea o lo que Él va a decidir. Y Jesús nos dice que en el instante anterior a la muerte, ¿no? Tiene que ser en vida, pero un instante antes se presenta ante el alma, se la rodea de amor, le da una razón adecuada para entender las cosas como son y luego le explica lo que la voluntad humana ha hecho, lo que la divina voluntad ha hecho, no lo que Él ha hecho. No van a juzgar sus obras, van a juzgar lo que la voluntad humana en general ha hecho con lo de Dios. Y van a juzgar lo que la voluntad divina ha hecho para la familia humana. En ese mismo momento dice Jesús que los muros que rodean a esa criatura, como si estuviéramos encerrados en un cuarto, caen y entonces se da cuenta que lo que decían, que había algo más allá, es una realidad. También que se presentan ante él todas las cosas del mundo. Sus juegos, sus gustos, sus vicios, su trabajo, su familia, todo se presenta para decirle adiós. El mundo ha terminado para ti y empieza la eternidad. Y ya con todo eso, entonces ahora Jesús le pregunta, le dice, bueno, ¿quieres conmigo? ¿Sí o no? Como decirle, bueno, ¿qué quieres, cielo o infierno? Entonces, también Jesús nos dice que realmente solamente los muy obstinados dirán que no. Si dice que solamente los muy obstinados, bueno, entonces quiere decir que la gran mayoría dirá que sí. O sea, no es un juicio, es un momento de verdad, en donde Jesús nos va a dar toda la oportunidad de poder corregir nuestro rumbo. Así que conocimos o no conocimos el Fiat, bueno, eso nos ayuda mucho en la vida, sí. Nos da la posibilidad de elevarnos a una santidad divina, sí. Tiene toda una serie de prerrogativas enormes, sí. Pero no necesariamente quiere decir que el que no lo conoce puede llegar o va a llegar a la condenación. Así que no hay problema.
La santidad humana es buena, ha sido buena, porque ha sido obra de Dios, deseo de Dios. No es algo malo, no es algo negativo. ¿Que la divina voluntad es superior? Sí, pero todo lo que está en santidad humana, ¿se puede salvar? Por supuesto que sí. Dice, si Dios en un solo acto creó a toda la humanidad, ¿cómo entender la sobrepoblación para realizar reparación? ¿Cómo entender para qué quiere que le contestemos? Pues para empezar, ¿qué es sobrepoblación? Porque si ponemos a toda la humanidad que hay ahorita en un metro, cada quien, cabemos en el estado de Colima. Toda la humanidad, todos los que hay en el mundo ahorita. Entonces, ¿realmente hay sobrepoblación? No, yo tuve la desgracia de participar en un programa de planificación familiar en sus comienzos, en el año de 1973. Y se nos decía algo sobre la sobrepoblación. Y en realidad lo que dice Alejandro es verídico, o sea, no hay sobrepoblación. Hay sobrepoblación en ciudades, centros urbanos que han congregado a la mayor parte de las personas, sobre todo en países pobres, en países en vías de desarrollo, como es México, como es en general Latinoamérica. Entonces, la gente de campo no tiene la capacidad ni tiene los apoyos necesarios como para poder subsistir decorosamente. Se concentran en una ciudad, ¿sí? Y las ciudades son tremendamente pobladas. La Ciudad de México es la locura. Bueno, pero eso no habla de sobrepoblación mundial. O sea, y como dice Alejandro, o sea, toda la población mundial podría caber, vamos a decir que no en un estado, en un país. Pero sí, matemáticamente sí cabe en Colima, que es un Digamos, por eso, pero en un metro. Pero debemos de a cada uno 100 metros. Sí. Para que más o menos pueda tener cierta movilidad. Estamos hablando de 100 veces más. 100 veces más el estado de Colima. O sea, ¿qué estaremos diciendo? ¿Te parece bien Estados Unidos y México? La mitad de Estados Unidos. O la Así que el resto del mundo estaría vacío. Es una falacia lo de la sobrepoblación. Es una falacia lo de que la familia pequeña vive mejor. Es una falacia y un tremendo error en la actualidad llegar a esta limitación, a querer limitar a la sobrepoblación, que no hay sobrepoblación. Es un obligar, es una sojuzgar ideológicamente a toda la familia humana con la serie de mensajes, de cosas que en realidad están influyendo, pero en nuestra imaginación, no en una realidad. Es una verdad, no una falacia, que se tiran al mar millones de toneladas de alimento. La única finalidad que no aumente que no disminuya el precio. No hay sobrepoblación. Así que eso, totalmente de acuerdo. Que Dios nos creó, pensó en toda la familia humana, sí. A toda la familia humana la pensó, le dio algún tipo de atributo, una vida de Él, un amor de Él específico, y sí, lo tenemos. El hombre es el que ha ocasionado todo este problema, porque el hombre quiere superarse, entre comillas, pero superarse en modo humano. Cuando que en realidad, si entendiéramos lo que es la vida, si entendiéramos el por qué estamos en este mundo, si entendiéramos cuál es la finalidad de Dios para nosotros, si creyéramos en Dios, otra cosa sería. No estaríamos tan preocupados ni por el cambio
climático, ni por la sobrepoblación, ni por la falta de alimento, que todo, como les digo, es una total falacia. Yo vi un día una comparación entre el estado de Campeche y Dinamarca. Dinamarca tiene muchísimo más habitantes, tiene pocos recursos naturales. Campeche tiene muchísimos recursos naturales y tiene poca población. Pero Dinamarca es líder en muchísimos productos, en muchísimas cosas, y Campeche es más o menos pobre, digamos. Entonces, ¿por qué? Ahí entran muchas cosas, Sí, ¿no? sí, por eso no tiene nada que ver más gente o menos Así. gente. Tiene que ver factores culturales, Sí. factores educacionales, factores gubernamentales, o sea, tiene que ver de todo, sobre todo la parte personal. Vivimos en un continente, o sea, latinoamericano nada más, porque para arriba son un poco diferentes, en donde todo nos da lo mismo. No hay un espíritu realmente de superación, no hay un anhelo real de mejorar. Y lo único que hay es un anhelo desmedido de tener. Entonces, todo mundo se dedica a ver cómo consigue tener más, no dedicarse a ver qué más puede dar. Todos quieren recibir, pero no dar. La educación en nuestro continente es una educación pobre, donde al individuo no se le dan los conocimientos necesarios para lograr tener esta mentalidad. En fin, gubernamental no hay mayor, como diríamos, enemigo del desarrollo de un país que sus propios gobiernos. Sí. Aquí siguiendo en esta misma pregunta, dice, si Dios en un solo acto creó toda la humanidad, ¿cómo entender la sobrepoblación para realizar reparación? Pero entonces Dios sabe exactamente el número de habitantes. Claro. Entonces podemos hacer reparación en base al número exacto que pensó Dios de seres humanos. No hay necesidad de pensar que a lo mejor nos salimos del plan de Dios y le ganamos y dijimos, ahora somos más de los que tú pensaste. Eso es absurdo, ¿no? Así es. O sea, la reparación, esa es otra de las cosas. Las reparaciones se hacen en forma general. Yo reparo por la familia humana, no importa si son 2 o son 20. Es por la familia humana. La que conoce el número exacto es la divina voluntad. Entonces, a la hora de hacer mi reparación en la divina voluntad se encarga de ponerla a nivel de toda la familia humana. No va a faltar ninguno ni va a sobrar ninguno. Va a ser exacto. Sobrepoblación no importa. O sea, aunque hubiera muchísimos. E incluso se va a hacer una reparación a nombre de todos aquellos que no han nacido. Porque también cuentan. Sí. O sea, y en fin, no hay ningún conflicto en esto, ¿no? No queremos limitar a Dios, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el verdadero sentido de ofrecer nuestros sufrimientos a Jesús? El verdadero sentido. Acompañar a Jesús en su pasión, en sus sufrimientos, tratar de cooperar con Él en la redención de la familia humana, tratar de aliviar un poco el sufrimiento de Él. No le podemos quitar ningún sufrimiento, esto que quede muy claro. ¿Por qué no le podemos quitar? Bueno, primero, porque no nos es dado quitarlo, ¿sí? Pero aunque nos pudiera ser dado, estaríamos cometiendo un tremendo error. Porque cada sufrimiento de Jesús va con la finalidad de reparar un determinado pecado. Porque Él tuvo que reparar todos los pecados de toda la familia humana.
quitando un sufrimiento, lo que pasaría es que quitaríamos la reparación de ese pecado, y esa persona, esa alma, estaría en grave peligro de poderse condenar por no haber recibido la reparación debida. En segundo lugar, o sea, bueno, no en segundo lugar, sino cómo lo podemos aliviar. El mejor alivio que le podemos dar es darle como el resultado que él quería a través de sus sufrimientos. El resultado era en nosotros, la conversión, el caminar junto con él, el dedicarnos a él. Bueno, en la medida que nosotros lo hagamos, él va a ver los frutos de sus sufrimientos, y eso es lo que va a aliviar, a aliviar el dolor de él. Y por último, que cada vez que esto lo hagamos, estamos reparando un poco todo lo que él sufrió. Por último, y entrando en este tema, o sea que aunque no es la pregunta adecuada, pero cada vez que nosotros vamos ante un crucifijo y pedimos misericordia, Señor, ¿lo han hecho? Sí. ¿Sí? ¿Lo has hecho, Alejandro? Yo creo que sí. Sí. Todos, yo creo que todos lo hemos hecho. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿qué contestará Jesús? Sí, mijito, te voy a dar misericordia. Yo creo que más bien nos dice que no me ves, que no ves cómo estoy, que no ves lo que he sufrido por ti. ¿Quieres más misericordia que esto? Y luego viene una cosa muy fuerte, porque nos va a decir, tú ten misericordia de mí, porque tú me tienes clavado aquí con tu vida, con tus pecados. Ten misericordia de mí y deja de pecar, porque eso es lo que me puede no bajar de la cruz, pero no darme más sufrimientos. Sigues con tu vida, me sigues clavando, me sigues latigando, me sigues coronando de espinas. Dejas de pecar y entonces ya no recibo sufrimientos, y eso es un alivio para mí. Entonces, ¿quién debe tener misericordia de quién? Pensémoslo. Y ahora que el Verbo ya no tiene cuerpo, que es Jesús, ya está glorioso, todos esos sufrimientos los derrama sobre las almas víctimas que ahora estén ofreciéndose. Sí, bueno, él busca almas que participen un poco de sus sufrimientos, pero también recordemos que está la Eucaristía. En la Eucaristía Jesús sigue no en forma cruenta, pero sigue en su pasión. En la Eucaristía no está Jesús cómodo, está sufriendo su pasión para continuar con su redención. Así que, ¿sí? Dice, ¿cómo ver a Jesús en mi esposo que vive en adulterio? Todos tenemos a Jesús en nosotros, todos. No hay nadie que no tenga a Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el principio de vida. O sea, sin Jesús no habría vida. Él creó la vida, Él mantiene su presencia en nosotros. O sea, y a veces la mantiene nada más por creación, por conservación, por redención. O sea, cosas que le son naturales a Él. Pero también Él formó una vida de Él para vivirla en cada uno de nosotros y no se aleja. ¿Cómo amar a Jesús en su esposo adúltero? ¿Cómo amar a Jesús en su esposa viciosa, en su esposa alcohólica, en fin? Bueno, vamos a encontrar a un Jesús doliente, sufriente, moribundo, agonizando en ellos. Y vamos a apiadarnos del Jesús agonizante en ellos. Vamos a tratar de consolar a Jesús que está en ellos en esas condiciones.
¿Cómo amar a Jesús en alguien que es lo contrario, en alguien que es bueno, en alguien que es agradable, en alguien que se preocupa, que convive con uno? Encontramos a un Jesús contento, a un Jesús glorioso, a un Jesús totalmente feliz por estar en un alma, en una persona que está cerca de él. Pero siempre amar a Jesús en el prójimo. Por eso es que Jesús nos dice, ama a tu prójimo y sobre todo a tus enemigos. ¿Qué mérito tienes si nada más amas a los que te aman? Entonces, amar a los enemigos es un mandato prácticamente. Es un mandato, pero y en este sentido, vamos a amar al Jesús sufriente en el prójimo malo. Así que, pues ni modo, tendrá que amar a su marido adúltero. ¿Llegar a mi nada es la base para iniciar el intercambio de vida divina? Si algo queda de lo mío sería imposible porque lo divino es solo de Dios, ¿no? Bueno, Dios es infinito y la criatura es finita. Ahora, Dios creó en nosotros un espacio, un vacío en nosotros, en donde el infinito puede entrar. Jesús nos dice que ese vacío en donde Él creó toda la creación, que es infinito, que era para habitación del hombre, pero que en el interior del hombre Él creó un espacio, un vacío, que es mucho más grande que el universo, porque debe servir para habitación de un Dios. Ya se me fue la pregunta. ¿Llegar a mi nada es la base para iniciar el intercambio de vida divina? Entonces, si en mi interior hay algo tan pequeño como, no sé, un microbio, una cabeza de un alfiler, eso ya ocupa un espacio. Y ese espacio no podría ser ocupado por aquel objeto o aquel ser y al mismo tiempo ocupado por el ser infinito. Por lo tanto, el ser infinito ya no cabe dentro de aquel espacio. Así que no se podría pensar que la vida divina, que este reino de Dios en el mundo, pueda entrar totalmente en la criatura. Por eso es que hay que llegar a la nada. Y creo que la palabra nada nos da la justa medida de a dónde debemos llegar. ¿A dónde debemos llegar? A la nada. ¿Qué hay en la nada? Nada. ¿Qué es la nada? Nada. Punto. Si el modelo es Jesús y Él posee la vida divina y humana, entonces la criatura está llamada a hacer también la vida divina y humana en Jesucristo. Sí, o sea, debemos llegar a ser iguales que Él. Vida humana, vida divina. En Jesucristo sí, o sea, lo podemos decir así de esta manera. La manera de lograrlo es teniendo la divina voluntad en nosotros, y la divina voluntad que contiene todo pone a Jesús dentro de nosotros, pone toda la familia humana, pone al mismo Padre, al mismo Espíritu Santo, a todos. Y eso es lo que hace que nos unifiquemos al acto único de Dios, que es un acto divino. Por lo tanto, ahora los actos de la criatura y los actos de Dios están juntos conformando el querer divino. Sí, no sé qué más se puede decir. ¿Quieren opinar algo? Mejor seguimos con otra pregunta. No sé, como quieran. Aquí hay dos preguntas muy relacionadas. Dice, y en la misa, si el diácono que da la Eucaristía está casado y el sacerdote está sentado, ¿qué debo hacer, comulgar o no? Y la siguiente pregunta es, ¿qué hacer cuando el sacerdote no quiere dar la comunión y la da una monja? ¿La tomo o no?
El eterno tema de la comunión. Hemos hablado mucho sobre los ministros extraordinarios. Creo que no hay mayor problema. O sea, y los invitamos a revisar estos programas que tenemos en donde se ha hablado de la comunión y de los ministros extraordinarios. Lo único que diré es que la palabra lo define. Ministro extraordinario. En situaciones, en momentos realmente de mucha necesidad, de mucha premura, en donde los sacerdotes no son suficientes. Así que esto no tiene nada que ver con una misa, con una celebración normal, en donde hay 10, 30, 50, 100 personas formadas. Quizá en una basílica, como es aquí en México, la Basílica de Guadalupe, en donde puede haber 3, 4 mil personas, bueno, ya se empieza a entender que es extraordinario. Donde hay un terremoto, una erupción, un huracán como el que acaba de pasar aquí, en fin. Bueno, esas son situaciones extraordinarias y está bien comulgar con el ministro. Incluso los enfermos en los hospitales. Desafortunadamente los sacerdotes son pocos y no alcanzan a recorrer todo, casas de enfermos, de personas ya de muy avanzada edad que no pueden salir, en fin, hospitales. Pero esos son los ministros extraordinarios. El diácono permanente, este diácono ya es diferente, porque ya está consagrado. O sea, recibe una consagración, no recuerdo cómo se llaman, pero es la parte más inferior de las órdenes dentro de la iglesia. Por lo tanto, él está totalmente en perfecta condición de poder repartir la comunión, de poder tocar el cuerpo de Cristo, e incluso de la lectura de la palabra, lo que es la liturgia de las horas, dar la bendición, en fin, a nombre de la iglesia, a nombre de Jesús. Entonces, con él no hay problema, ¿podemos comulgar? Sí. El problema con el ministro es que no están consagradas sus manos. Hay personas que nos hablan y nos dicen que no, que es una falta, que es un tremendo error, que somos demasiado, ¿cómo diríamos? Como estrictos, que no tenemos autoridad para decir esto, que incluso nos parecemos a los fariseos del tiempo de Jesús. Bueno, a todos ellos lo único que les repetimos y les decimos es, por favor, consulten los documentos de la iglesia. Consulten las opiniones de los grandes santos, de las personas que realmente son autoridad dentro de nuestra iglesia. Consulten por qué se empezó esto de la comunión en la mano. O sea, por una tremenda imposición y ¿cómo diríamos? Un error de su santidad Pablo VI, que autorizó la comunión en la mano en determinados lugares que querían hacerlo a fuerza, pero lo autoriza para evitar un rompimiento de la iglesia. Entonces estaba autorizado para esos lugares, pero en diferentes partes del mundo, los obispos luego empezaron a tomarlo para sí mismos y ya no hubo forma de pararlo. Pero en la actualidad, o sea, ya es autorizado, entre comillas, y se nos dice que lo podemos recibir como queramos, no como quiera el sacerdote. Por favor, esto que quede claro. El sacerdote no puede imponernos a recibirlo de una determinada manera.
cada quien lo recibe como quiere. Así que eso que quede perfectamente asentado. Una religiosa, una monja, como dicen aquí, no es ministro, no es diácono, sino es un ministro extraordinario. Que esté dedicada a Dios no quiere decir que esté autorizada para repartir la comunión. Y volvemos a lo mismo. Vamos a revisar toda la historia de la Iglesia porque estamos despreciando la tradición de la Iglesia. Y no entendemos que el recibir a Jesús en la mano es un empezar a desacralizar. ¿Qué recibimos cuando recibimos la Eucaristía? ¿A Jesús? A la divinidad completa. A la divinidad completa. Donde está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Y donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está todo el cielo. Está nuestra Madre Santísima, están todos los santos, está toda la familia humana. Por lo tanto, estamos recibiendo a la divinidad en totalidad. Si a Moisés le hicieron quitarse las sandalias en el monte allá, porque era terreno sagrado, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no se puede. O sea, que no le es dado al hombre estar como con un igual ante la presencia de la divinidad. El arrodillarnos, en alguna ocasión escuché que era una falta de humildad el no quererlo recibir de pie. Y yo les diría que es exactamente al contrario. Es una falta de humildad arrodillarnos ante nuestro Dios. Es una falta de humildad el no tener la desfachatez, conte que lo estoy diciendo así, de estirar la mano y decir lo tomo porque somos iguales. ¿Sí? ¿Qué me quita el humillarme ante Jesús, humillarme ante la divinidad, hincándome, recibiéndolo en la boca, o sea, como un niño que necesita que el padre o la madre le dé el alimento? Y eso es lo que somos niños ante ella. Pero como nos creemos ya muy adultos, muy crecidos, muy evolucionados, entonces ahora el punto es, yo puedo ir de frente a él y decirle, aquí estoy y vente. ¿Qué estamos haciendo? Desacralizando. Cada quien que lo tome como quiera, que cada quien haga lo que quiera, pero que entiendan que esto no se debe hacer. Y que entiendan los sacerdotes que no lo pueden imponer. No pueden imponer que lo recibamos a través de un ministro. No pueden imponer que lo recibamos en la mano. No pueden imponer que no nos hinquemos al recibirlo. Y nos pueden negar la Eucaristía. No la pueden, pero aquí entran dos factores. El factor del sacerdote, que me duele mucho decirlo, pero que, o sea, se eleva a nivel de una autoridad sobre todos nosotros, cuando que en realidad debería de estar al servicio de nosotros. Y segundo, la concepción que tenemos del sacerdote y la mansedumbre del pueblo, en que todo lo que dice el sacerdote es ley. Y si el sacerdote le dice así, así, aunque vaya en contra de lo que yo pienso. Para las personas que realmente creen que saben y que ponen 1000 argumentos para decir que esto es válido y que así se debe de hacer, vuelvo a invitarlos a reflexionar y a estudiar un poquito sobre toda esta costumbre de cómo empezó, por qué empezó, cómo se desarrolla y qué hay detrás de esto.
¿Qué hay detrás de este recibirlo de pie y en la mano? Algo parecido a lo que dije. Ya estoy evolucionado, ya no me necesito humillar ante la divinidad. Qué tremendo sorpresa se van a llevar cuando una vez muertos tengan que humillarse ante la divinidad. Nada más para que se den una idea. María Valtorta, una mujer que tiene revelaciones de Jesús muy interesantes sobre la humanidad de él. Su mamá, la madre de ella, era una mujer mala en toda la extensión de la palabra. Cuando se muere, María Victoria, María Valtorta y una religiosa oran mucho por ella tratando de evitar el purgatorio. Después de mucho tiempo, tiene ella una visión de la mamá en donde la ve grisácea y totalmente envuelta en llamas. Después de años, la ve, pero la ve ya con un rostro apacible, con un rostro normal y con llamas nada más hasta la ingle. Y entonces le pregunta a ella y le dice, oye, es que la primera vez que te vi de esta manera. Y le dice ella, me llevó años entender que debo humillarme ante la divinidad. Ojo con eso, años en el purgatorio. O sea, es una de las peores cosas que el hombre tiene. Esa autosuficiencia, esa soberbia de creer que estamos iguales que Dios y de no querernos humillar. ¿Nos estamos asemejando a Luzbel? Así es. Y ya en la actualidad, pues ya es franca esa semejanza, ¿no? Conozco las palabras, soy creador. Dice, una persona que conoce de divina voluntad puede ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Obvio. Obvio. Creo que la respuesta es obvia, ¿no? No voy a decir otra cosa. Los maestros de la divina voluntad en el mundo inglés a menudo hablan de orar las rondas. ¿Podría hablar de esto? Primera cosa, maestros no existen. Maestros no hay. Y si ellos se dan el título de maestro en la divina voluntad, no han entendido nada. Si la gente que está alrededor de ellos le llama maestro, están equivocados. No es maestro. Y eso lo dice Jesús. Dice, en mi voluntad no hay maestros, no hay guías. Y dice que cuando mucho pone a alguien como observador alrededor de ellos para ver los progresos que hacen. Entonces no hay maestros. Segundo, las rondas, los rounds, es el girar, hacer los giros en la divina voluntad. Hemos hablado ya sobre giros y hemos dicho que en ocasiones como esto se supone que son actos hechos en la divina voluntad, como decir, vamos a hacer un giro. Yo pienso, y creo que lo podríamos demostrar a través de los escritos, que la vida en la divina voluntad es un giro, que girar es vivir en la divina voluntad, que a veces podemos como particularizar un lugar donde girar. Por ejemplo, voy a girar en la creación, o voy a girar en el sufrimiento de Jesús en el huerto, o voy a girar con el sufrimiento de Jesús en el momento de la crucifixión, o voy a girar en el momento que María recibe el anuncio de que va a ser madre. O sea, lo puedo particularizar, pero no quiere decir que sea un acto específico.
sino el giro es en forma general. Dice, doctor, ¿qué ganancia habrá obtenido Dios desde su creación hasta que todo lo creado regrese a Él? Nada más habla de la creación. ¿Qué ganancia tendrá? Bueno, nosotros somos creación. Sí, pero vamos a referirnos a la creación física. Va a recibir el amor que Él puso en cada cosa creada para nosotros. Lo va a recibir ahora multiplicado por tantas criaturas como hayan vivido en la divina voluntad y hayan girado a través de la creación, diciéndole simplemente te amo. Ese te amo encierra todo, y te amo en un atardecer, te amo en una flor, te amo en un paisaje, te amo en el mar. O sea, algo que nos cautive de la creación y que le digamos te amo a través de eso. Está recibiendo amor divino, y eso colma o deja satisfecha la necesidad de Dios de amar y ser amado. O sea, ahora la criatura recibe ese amor, lo descubre, lo ve, lo hace suyo y luego se lo da como un intercambio de vida divina. Eso en la creación, en la redención igual, la compañía que la criatura le hace a Jesús, el repetir sus obras, el junto con Él, el tomar los sufrimientos de Él como propios. Eso Jesús se lo va diciendo a Luisa y a través de Luisa a nosotros. Porque le dice, fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas tú junto conmigo. Fíjate en lo que hago para que lo hagas tú también. Son dos cosas diferentes, una es con Él y otra es solo. Y luego nos dice que las verdaderas reparaciones son las de Él, y que la forma en que la criatura le dará las reparaciones es cuando tome las reparaciones que Él hizo y se las entregue, que esas son las verdaderas reparaciones. ¿Terminamos, doctor? Terminamos, pues amigos, gracias por estar con nosotros. Agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias, doctor. a Paris, Gracias. y nos vemos, sobre todo a ustedes, amigos, y nos vemos no la próxima semana, sino en 15 días. Ese es un aviso que tenemos que darles. O sea, el miércoles de la semana que entra no va a haber programa, sino hasta el siguiente miércoles. Uh-huh. O sea, el lunes 20 de noviembre y el miércoles 22 de noviembre de este año 2023 no habrá programa en vivo de Diálogos Divinos ni grabado de Verdades Divinas. Nos vemos hasta el próximo lunes 27 en vivo, en Diálogos Divinos. Uh-huh. Hasta luego, amigos. Y muchas gracias, amigos. Buenas noches, que descansen. Y saludamos a nuestros amigos de California, Colombia, Ecuador, Francia, Argentina, Chihuahua, Monterrey, Ciudad Juárez, Irlanda, Toluca, Perú, Venezuela, San Luis Potosí, Jalisco, El Salvador, Guanajuato, Puebla, Chile, España, Querétaro, Brasil. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta la próxima.